Es un placer para mí estar aquí en esta noche. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Jan, soy esposo de Vivian. Estamos trabajando aquí con la juventud bella y preciosa que se encuentra esta noche aquí. Tienen un aplauso. Gloria a ti, Señor. Entonces, el tema de este mes es la libertad en Cristo. Entonces, antes, a mí por lo menos me gusta siempre dar un resumen de lo que ya hemos trabajado. Entonces, en las series anteriores habíamos trabajado el tema de identidad y nos preguntábamos cuál era nuestra identidad. Y vimos que mi identidad como cristiano no depende de las apariencias y de lo que el mundo diga. Descubrimos que somos real sacerdocio, nación santa y linaje escogido por Dios. Amén. Que Dios puso un nombre nuevo y somos más que vencedores. Amén. Entonces, luego hablamos sobre los sueños. En la segunda serie hablamos de los sueños, hablamos sobre la sintonía de los sueños. Y hablamos de que Dios tiene un sueño y un propósito para cada uno de nosotros. Hace varios domingos el pastor predicaba que aunque veamos las circunstancias de la vida que no nos favorezcan, que aunque veamos que se levanta una tormenta y que para el mundo nuestra vida no avanza, que no claudiquemos, sino que el sueño de Dios se va a cumplir. Amén. Entonces, Dios puede llamarte. Lo interesante de ese sueño es que es único para ti. El sueño que Dios puso, el sueño que Dios tiene para ti es único. Dios puede llamarte y tú mirar hacia un lado. Por eso hablamos de libertad. Nosotros tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Y quizás miremos hacia un lado para el sueño que Dios tiene y puso en nuestras vidas. Pero Dios, su obra no se va a detener por eso. Dios va a levantar a otro y va a seguir su obra. Pero verdaderamente el sueño que Dios tenía para ti es único. Y lo que quiere Dios es que tú tomes esa decisión para que ese sueño se cumpla y te use. Entonces, nos volvemos y nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué es libertad? Libertad, según un diccionario secular, es un principio ético y moral que establece la facultad natural de toda persona para actuar y pensar de la manera en que quiera. Repito, ¿verdad? Como que muy largo. Dice, según el diccionario, es un principio ético y moral que establece la facultad natural de toda persona para actuar y pensar de la manera en que quiera. Esta definición nos da a entender que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Según esta definición, pues yo solamente dependo de los principios éticos y morales que yo tenga y esas son las decisiones que yo tome. O sea que la libertad termina en una decisión de actuar, en una decisión que yo tome. Entonces cuando estamos bajo las cadenas del pecado, nuestros ojos, nuestra mente no es capaz de entender esta mentira. ¿Por qué? Porque el estar dominado por la carne nos hace actuar según la carne. Si vamos a Romanos 8, vayan conmigo, Romanos 8, 5 al 6. Y si voy muy rápido me dicen que cojas aire, que... ¿Lo tienen? Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que en mi vida, cuando yo no había confesado a Jesús como mi Señor, estaba dominada por la carne, por la ley del pecado. Por tanto, muchas gracias. Por tanto, no existía ningún principio ético y moral correcto. ¿Por qué? Porque ese principio estaba dañado por lo que el mundo decía, por lo que la sociedad me enseñaba, por lo que la sociedad entendía que era bueno, por lo que mi carne quería. Por tanto, este principio estaba construido bajo los conceptos del mundo.
estaban dirigiendo por lo que la carne quería. No importaba lo que las otras personas sufrieran, porque yo era libre de tomar la decisión que yo quisiera. Nosotros no dimos cuenta en nuestra vida, no nos dimos cuenta que nuestra vida era esclava de la carne, que solo vivíamos para satisfacer sus demandas. Este concepto es un concepto que se enseña en las escuelas. Ahora mismo estamos estudiando en las escuelas, si tú quieres ser una jirafa, pues eres jirafa y te tienen que aceptar como jirafa, aunque tú no eres una jirafa, tú eres un hombre y una mujer de Dios que Dios creó en la tierra y puso con un propósito, con un llamado. Entonces, que un perro se haya criado con gatos y actúe como gato, nunca deja de ser perro, va a ser perro, porque esa es su naturaleza. Entonces, no sé si han visto las películas de Narnia. A mí me gusta mucho la fantasía, me gusta mucho Lord of the Rings y todas esas cosas. Narnia presentaba a estos 3 hermanos, eran 4 hermanos, eran 4 hermanos que entraban por un ropero y después entraban a este mundo fantasioso, pero este mundo estaba, había una bruja que lo había dominado, y en un mundo frío, estaba dominado por esta bruja. Pero entonces la decisión para salvar a Narnia estaba en esos 4 jóvenes. Si ellos decidían seguir a Aslan, que tipificaba a Cristo, que era el león, que tipificaba el Salvador, el verdadero rey de ese mundo, si ellos decidían por eso, entonces el mundo de Narnia se salvaba. Pero entonces vemos cómo C.S. Lewis a través de estos libros nos presentan que las decisiones que yo tome, unas decisiones correctas, logran bendición para mi vida. Sin embargo, el enemigo es sabio y astuto, y todo lo que nosotros hacemos y creamos para bien, él trata de crear para mal. Y está este escritor, se llama, lo había escrito Phil Pullman. Él escribió, no sé si han visto esta película, la película de The Golden Compass. Era una película que también presentaba un tigre y era una niña que tenía un compás de oro, pero entonces presentaban al magisterio. El magisterio tipificaban pues las monjas y tipificaba la religión, y ellos habían un ángel de luz que tipificaba a Dios, que lo que hacía era que te esclavizaba, y todas las decisiones que tú tomaras a favor del magisterio y de ese ángel, ellos entendían que eran unas decisiones malas. Por lo tanto, el Golden Compass, cuando la niña mentía y la niña hacía sus propias decisiones porque sin importarle el consejo de los adultos, entonces ella salía bien y lograba salvar a todo el mundo. Y vemos cómo el diablo quiere dañarle la mente a los jóvenes, porque si vemos esas películas se parecen mucho a las de Narnia. Y si no estamos pendientes como padres a lo que están viendo nuestros hijos, pues pueden ser ministrados por eso. Y yo estaba leyendo cómo los judíos criaban a sus hijos y cómo es la importancia de la crianza temprana y de cómo era el orden de Dios. Cuando el niño nace y llega hasta los 4 años, está con la madre. En ese tiempo es el tiempo de destete, que entonces pasa al padre. Sin embargo, es interesante porque ese tiempo es el tiempo de estructura y de disciplina. Entonces, cuando llega de 5 a 12 años, es el tiempo de formación. Es el tiempo donde el padre tiene que ser responsable por predicarle y enseñarle la ley.
¿Por qué? Porque ahí es donde se empiezan a crear los fundamentos éticos y morales. Entonces el padre está desde los 5 hasta esos 7 años, desde los 5 hasta los 12, enseñándole esos principios, enseñándole la ley, les enseña el Shema, que son 3 oraciones que ahí aparecen en el Viejo Testamento. Entonces, luego de que pasa ese tiempo, algo interesante es que el niño en ese tiempo es tratado como esclavo. O sea que quien manda, quien da órdenes, quien puede ir a la sinagoga, quien puede llevar sacrificio, es el padre. El niño simplemente es un mero espectador, igual que la mujer e igual que el esclavo. Entonces, luego que pasan todos esos años, a los 13 años es el llamado. Es cuando el padre le hace el llamado al hijo a pertenecer a los negocios de su padre. Es cuando ese momento donde el hijo empieza a aprender un oficio. Pero ¿qué importancia tiene? Porque el padre en ese momento tiene que poner su identidad en el hijo. Para que el hijo crezca y cuando sea viejo, entonces pueda tomar las decisiones sobre el negocio. Entonces, si nosotros no estamos pendientes a la crianza de nuestros hijos, si no estamos pendientes a lo que ven, si no hacemos que ellos se identifiquen con nosotros y se identifiquen con el mundo, entonces perdemos a nuestros hijos a la edad de los 17, 18. Vemos que ya no les importa la iglesia, que no les importa pasar tiempo con nosotros. Si dejamos que todo sea yo jugaba mucho, pero si dejaban que jugara siempre PlayStation, que fuera las tabletas, los perdemos, porque empiezan a identificarse con esas cosas, no se empiezan a identificar con nosotros. Pero entonces, ¿qué es libertad en Cristo? Y si soy libre, ¿por qué no todo lo que quiero hacer lo puedo hacer? El versículo base de esta predicación de los muchachos era 1 Corintios 10:23. Vayan conmigo a 1 Corintios 10:23. Amén. Dice la palabra de Dios, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si solo vemos este versículo sin estudiar otros versículos que hablan sobre la libertad, entonces entendemos que Pablo está dando carta libre para hacer lo que queramos. Simplemente yo tengo que identificar si es lo que voy a hacer, me edifica o no, y pues lo hago. Pero si cuando yo era pequeño, eso a mí me decían que si yo saco un texto fuera de contexto, lo que estoy creando es un pretexto. Entonces, si yo solamente veo un solo versículo y no busco más sobre lo que es la libertad, entonces yo puedo entrar en lo que es libertinaje. Porque entonces no estoy pensando en que mi acción va a llevar una reacción, en que mi acción tiene una responsabilidad, en que mi acción puede afectar no solamente a mí, sino que puede afectar a la persona que está a mi lado. Entonces, esta libertad la libertad no es sinónimo de irresponsabilidad. Yo siempre he creído que la libertad no significa el yo poder hacer lo que a mí me da la gana, simple y llanamente porque el mundo me dice que sí. Newton decía, y quizás me escuche un poquito nerd en este aspecto, pero Newton decía que para cada acción hay una reacción de igual magnitud en dirección contraria. O sea que todo lo que yo haga va a regresar a mí. Prácticamente eso es lo que está diciendo. O sea que toda acción trae consigo una responsabilidad. Dios desde el principio de los tiempos establece unos principios, unas leyes que son fundamentales y que no se mueven. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Desde el principio de los tiempos Dios estableció la ley de la gravedad y para la Tierra
es una constante ya establecida. Si Newton descubrió la ley de la gravedad para el 1500, 1600, pero si Newton, aunque Newton no haya descubierto esa ley, antes de que Newton la descubriera, si alguien se tiraba por un risco, ¿qué iba a pasar? No iba a volar, se iba a caer, la ley de la gravedad iba a seguir. La acción que la persona tomara iba a tener su responsabilidad. ¿Qué iba a hacer? Si todo lo que sube, pues va a caer. Entonces Newton se da cuenta. Y después de Newton, la ley sigue. Es como no sé si han escuchado la ley de siembra y cosecha. Todo lo que yo siembre va a cosechar, según la semilla que yo siembre. Entonces, si yo siembro fresa, no espero China. Si yo siembro, aunque yo quiera que sean chinas, lo que va a dar esa semilla es fresa, porque está establecido que esa semilla, el propósito de esa semilla, el sueño de Dios para esa semilla era dar fresa. Entonces, las decisiones que yo tome van a traer responsabilidad. Hay una frase que yo escuchaba cuando pequeño también. Dice que siembra vientos y cosecha tempestad. ¿Qué quiere decir? Que si yo a mis hijos o yo como joven siembro en la persona, lo que veo es odio, lo que tengo es envidia hacia mi hermano. Eso es cuando siembro esas cosas, eso es lo que yo cosecho. No pretendo, si yo le digo a mi hijo, María, qué bruto tú eres, o no sirves para nada, pues no quieras que cuando ya llegue a la edad de joven, entonces te vea con buenos ojos, porque para ti, tú lo que sembraste en él, fue que él no servía para nada. Por eso es importante la educación y el estar pendiente con nuestros hijos. Entonces la libertad va a traer responsabilidad. Si yo tomo decisión de comer azúcar y dulce, no puedo pretender tener el cuerpo de un atleta. El problema es que no queremos la responsabilidad. Queremos vivir nuestra vida tomando las decisiones que queramos sin tener que enfrentar esas consecuencias. Al mundo no le importa si la decisión de usar droga hace que muera, pero a Dios sí. Al mundo no le importa si la decisión de cortarte porque está sumido en una depresión, pero a Dios sí le importa. Dios dio al mundo para que su único hijo, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios quiere que tomes esa decisión a favor de él libremente. En Romanos 6:22, si pueden ir conmigo. Amén. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Vemos que somos libres de las ataduras de la carne cuando tomamos esa decisión a favor de Dios. Pero somos esclavos de la justicia. Nos hacemos esclavos de la verdad. Porque ya las cosas que antes hacía ya no las hago. Entonces, esas cosas que antes hacía, que era dominado por la carne, ahora soy dominado por el Espíritu. Ahora, la decisión que yo tome va primero a pensar qué va a pasar con mi hermano. Si yo tomo esta decisión, ¿qué le va a pasar a la vida de mi hermano? ¿Se va a caer? ¿Va a caer en una depresión? Lo estoy haciendo porque de verdaderamente lo amo. Porque al final de todo, el amor de Dios es lo que importa. Y el amor, Dios nos mandó a que nosotros amáramos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Mis acciones ya no deben ser dominadas por los deseos egoístas de la carne, sino que ahora son dominadas por el deseo de Dios. En Filipenses 1:1, Pablo se presenta a la iglesia como siervo de Cristo. Me gusta cómo lo describe la Nueva Traducción Viviente, porque dice,
como esclavo. O sea que Pablo entiende que al ya dejar la vida de él atrás y seguir a Cristo, se está haciendo un esclavo de Cristo. O sea que mis decisiones van a estar basadas en lo que quiere Cristo. Primero lo que quiere Cristo y luego entonces acciono. Dios no quiere que tome, o sea, Dios no quiere que yo tome mis propias decisiones de ninguna manera. Dios siempre nos otorgó el poder de decisión. Eso se llama libre albedrío. Pero siempre nos enseñó que las decisiones traían responsabilidades y consecuencias. En Génesis 2, 16 al 17, vemos que Dios, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol de envuelto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieras ciertamente morirás. O sea que Adán tenía el señorío sobre todas las bestias, sobre todo el jardín del Edén. Era mayordomo del jardín. Él podía hacer cualquier cosa, solamente Dios le pidió una cosa, que no tomara del fruto del bien y el mal. Sin embargo, él tenía la libertad, tenía libertad absoluta. Lo único que no podía hacer era tocar ese árbol. Y sin embargo, la decisión de ir en contra de lo establecido de Dios no solamente le trajo consecuencias a él, sino que trajo las consecuencias a toda la humanidad. Porque a través de esa decisión, entonces la humanidad cayó y tuvo que morir Cristo para entonces traernos libertad y para darnos y establecernos al nivel que Dios quería que estuviéramos establecidos. La voluntad de Dios es siempre que tomes la decisión a favor de Él. En Deuteronomio 28, Dios le habla al pueblo y le da una lista de las bendiciones que gozarían si cumplen su palabra. Pero también le da una lista de las maldiciones que sufrirían si no obedecen. En Deuteronomio 30, 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios le da a escoger al pueblo entre la bendición y la maldición. Y les da un consejo. Escoge la bendición, para que vivas tú y tu descendencia. Tenemos la libertad, Dios nos dio la libertad de escoger lo que quisiéramos. Pero nos da esa libertad y el deseo de Dios es que nosotros hagamos lo bueno, que nosotros escojamos la bendición, que lo escojamos a Él. La voluntad de Dios es siempre lo mejor para nosotros, pero nuestras decisiones siempre traerán consecuencias. Cuando nuestros padres nos decían que no utilizáramos las sillas como escaleras, o cuando no corriéramos bicicleta, que no fuéramos muy rápidos, que no era porque ellos no querían que nos divirtiéramos. Cuando nos decían y nos miraban que estábamos dando vueltas, brincando en el árbol, mira, te vas a caer, mira, te vas a caer, mira, te vas a caer. Pero a veces veíamos que nos lo decían, pero se quedaba ahí. Dios es así, Dios es permisivo. Dios te da el consejo, te lo da en la palabra. Te dice, mira, escoge lo bueno porque si no te va a pasar esto. Y nosotros a veces somos como que cabiciduros y no queremos hacer lo que Dios te dice. Entonces después viene y nos caemos y empezamos a decir no, empezamos a llorar, se nos raspan las rodillas y empezamos a decir, pero ¿por qué Dios? Pero es que Dios nos lo dijo. Dios nos dijo que tomáramos la decisión a favor de Él. Y nosotros como quiera quisimos e hicimos lo que nosotros queríamos. Dios quiere que nosotros, perdón, es que me fui un poquito. Dios nos da a escoger y nos da a elegir. Dios nos dio su palabra para entender las consecuencias de nuestras acciones y nuestras decisiones. Pero debo entender que la decisión que yo tome me puede afectar a mí y también puede afectar a otros. O le hago caso a la carne o simplemente tomo la decisión a favor de Dios.
Si tomas esa decisión, será la mejor decisión que tomes, porque en Él hay vida. Jesús decidió entregar su vida en un madero para darte libertad. Te libró de la muerte porque en Él hay vida eterna. Te libró de las cadenas de la esclavitud del pecado y lo echó al fondo del mar. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este fue el propósito de entregar su vida, para que tú y yo seamos libres. A ti, joven, que te encuentras hoy, el Señor te está llamando. Él quiere que entres a sus negocios, que tomes su identidad como hijo, que seas libre. Podrás decir que llevas toda la vida en la iglesia y que nunca has hecho nada malo. A mí me pasó, cuando yo tomé la decisión de seguir a Cristo, yo tenía 9 años. Y cuando yo entré a la universidad, a mí se me hizo un poco difícil el entender que yo también era un pecador, que yo también necesitaba tener ese paso, y que yo era tan pecador como cualquier otro, que yo necesitaba de Cristo, porque yo entendía que pues yo no había hecho nada malo. O sea, yo llegué a la universidad y nunca había fumado, nunca había bebido, no mentía, o sea que no decía todavía no digo malas palabras. O sea que todas esas cosas para mí, pues yo entendía que soy bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que ha estado toda su vida en un vicio? Ese sí necesita de Cristo, pero ¿por qué yo? Esa mentalidad de pecado, de que yo también soy un pecador y que yo necesito a Cristo, y que aunque yo haya seguido las decisiones correctas y haya tomado mis decisiones correctas, yo también necesitaba de Cristo. Yo también necesitaba entregar de corazón mi vida a Él, porque sin Él somos nada, porque sin Él las decisiones que tomamos no nos van a llevar a bien, y eso es lo que Él quiere, que nosotros vayamos a bien. Ahora es tiempo de tomar esa decisión, y es una decisión que debe ser a favor de Jesús. Ya pasamos la etapa de la disciplina. Según los judíos, la etapa de la disciplina era hasta los 4 años. O sea que ya en esa etapa, en nosotros los jóvenes, en nosotros los juveniles, ya pasó. Esa etapa era una etapa donde yo solamente dependía de mis padres. Ahora estamos en la etapa de formación, ahora estamos en la etapa donde Dios nos hace ese llamado, porque Dios quiere que tú estés en los negocios del Padre, porque Él quiere que su identidad como Padre esté en tu vida. Esa es la bendición, ese es el propósito de que Él haya dado su vida en la cruz. Ahora libremente te corresponde tomar esa decisión. O soy esclavo de la carne y de lo que la sociedad entiende como bueno, o escojo al dador de la vida, al camino de la bendición. Deja que Él sea el Señor de tu vida. Amén.